Eterno Dios, gracias te damos porque una vez más estamos en tu casa. Padre, tú eres un Dios de majestad, de poder, de gloria. Padre, nosotros humillados delante de ti nos presentamos ahora, Señor, y necesitamos ser objeto de tu gracia, seguir siendo objeto de tu gracia, Señor. Así que háblanos, transfórmanos por tu palabra, Señor, y ayúdanos, Padre, a glorificar tu nombre con nuestras vidas. Entre tanto, tú vengas, Señor, o partamos, vayamos a ti. Así que habla a nuestro corazón en este momento, porque te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a buscar en nuestras Biblias Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, y vamos a tener la enseñanza de los primeros 11 versículos del libro de Nehemías. Ustedes recordarán que Nehemías, tanto Esdras como Nehemías, fueron siervos de Dios que Dios utilizó para todo lo que era el regreso de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y todo lo que tenía que ver con la parte del culto y la adoración a Dios. Nehemías capítulo 1, verso 1, dice así la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, vemos aquí una ferviente oración de Nehemías, pero antes de estudiar el pasaje, vamos a ver esto a la luz de la verdad que tenemos nosotros como creyentes. O sea, nosotros hemos sido redimidos por la gracia de Dios, y ahora como hijos de Dios, nosotros tenemos libertad y acceso de nosotros comunicarnos al trono de la gracia. O sea, podemos entrar con libertad al trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 9. Dice: hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Entonces nosotros tenemos ahora una libertad de nosotros poder acceder al trono de la gracia. Cristo ha hecho una obra en la cruz de la cual nosotros fuimos partícipes a través de la fe, y esa fe nos hace objeto de esa gracia y a la vez nos da libertad como creyente a través del Espíritu de nosotros poder tener una relación personal con Dios, acceder al trono de la gracia. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 42, después del día de Pentecostés,
Pentecostés, que aquellos hermanos que recibieron la palabra, dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vemos cómo la oración es una parte que le da vitalidad a la iglesia de Cristo. O sea, la oración de alguna manera es lo que evidencia una iglesia fuerte, una iglesia que ora, una iglesia que permanece en oración. De alguna manera, aquello evidencia cómo anda la iglesia. Entre las otras cosas que veíamos, que leíamos, que dice el partimiento de pan, la comunión con los hermanos, dice cómo perseveramos en la doctrina. Ahora bien, vemos en el libro de Nehemías que Nehemías realmente tiene un propósito definido en su oración. Al final, si ustedes ven el verso 11 del capítulo 1, él dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque dice ahí que él servía de copero al rey. Bueno, él tenía un trabajo que servía de copero al rey Artajerjes, que era en ese momento el rey de Babilonia, de Persa. Y vemos aquí cómo su oración era: pon gracia delante de aquel varón para que yo pueda emprender la misión que yo quiero hacer. Y su oración iba en ese sentido. Y si ven el capítulo 2, verso 2, había otro motivo por el cual le oraba. Dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y su puerta consumida por el fuego? Y vemos que el segundo propósito de la oración de Nehemías iba en el sentido de lo que era la ciudad de Jerusalén y los hermanos que estaban en Jerusalén. Primeramente, él quiere que hallar gracia delante de los ojos del rey. Y segundo, él quiere emprender una misión de ir a Jerusalén, fruto de lo que le habían dicho en el verso 2. Dice que los hermanos estaban con gran afrenta, estaban angustiados, y dice las ciudades, los muros de la ciudad estaban derribados y las puertas quemadas. Pero de manera milagrosa, sorprendente, maravillosa, si leemos el libro de Nehemías, vemos cómo Dios prosperó cada deseo y aún más del corazón de Nehemías. O sea, esta oración que vemos aquí, que Nehemías hace en el capítulo 1, Dios la prosperó de una manera gloriosa. No solamente haya gracia delante del rey, sino que la ciudad, los muros de la ciudad son reconstruidos en un récord de 52 días, donde toda la ciudad, todo el pueblo de Israel estuvo trabajando como un solo hombre para la construcción del templo, no obstante la oposición de aquellos enemigos de Dios. Y también vemos cómo Dios pone gracia en Nehemías y también lo hace gobernador de la ciudad de Jerusalén. Así que la oración de Nehemías fue contestada de manera sorprendente. Y lo que yo quiero que veamos esta noche, ¿dónde estuvo la eficacia de la oración de Nehemías? ¿Por qué tuvo tanto éxito la oración de Nehemías? Y lo primero, si vemos el verso 4, vemos la primera cosa por la cual la oración de Nehemías fue eficaz. Versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y lo primero es que la oración viene fruto de una necesidad. O sea, cuando oramos, venimos a Dios y venimos realmente con una necesidad, y por eso oramos a Dios. Hay algo que sale de nuestras manos, hay algo que escapa de nuestras manos, que está en el control de Dios. Pero fíjense que Nehemías tenía la necesidad. Israel había tenido una gloria muy grande en los tiempos de Salomón, en los tiempos de David, sobre todo en los tiempos de Salomón. Un templo majestuoso, dominio, mucho poder.
Y de repente dice en Segunda de Crónicas que Dios trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reinado de los persas. Entonces, esa gloria que tenía Israel, vemos cómo Dios dice, Dios mismo permite, Dios mismo trae el rey de Babilonia, el rey de los caldeos, y vemos todo lo que pasa con el pueblo de Israel. Así que estamos ubicados en una ciudad destruida y nuevamente ahora bajo el imperio persa los judíos retornan de nuevo. En el año 539 retornan de nuevo a Jerusalén, una primera expedición con Zorobabel y luego con Esdras. Y aquellos posiblemente que fueron con Esdras, a los cuales Nehemías le está preguntando, dice, ¿cómo está la ciudad? ¿Y cómo están los hermanos de Jerusalén? Y vemos lo que ellos le dicen a Nehemías. Muy probablemente Nehemías pensaba, cuando esto acontece, ya hacía 90 años de la primera deportación, hacía 71 años aproximadamente que el templo había sido construido, estamos hablando casi de toda una generación. Muy probablemente ya Nehemías pensaba que la gloria de Israel había o estaba en su estado original. Y cuando le dan esta noticia, dice que el versículo 4 dice, me senté, yo caí y lloré, yo me lamenté. Dice, hizo duelo por algunos días. Hubo un gran quebranto, una gran aflicción de Nehemías, fruto de la situación de Jerusalén. Cómo estaba su ciudad, cómo estaban sus hermanos. Al punto que dice que se abstuvo de alimento y al final él clama a Dios. Y noten que su clamor, su oración, viene fruto de esa necesidad. De una necesidad la cual afligió su corazón. De una necesidad urgente que tenía Nehemías. Y si ustedes recuerdan, Lucas capítulo 22, versículo 41, y traemos a la mente el pasaje de Jesucristo, y vemos la misma necesidad por la cual Cristo pasó. Miren lo que dice Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos, o sea, Cristo de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Dios vivo, el Dios encarnado, en su agonía, dice que con intensidad oraba. Y en su aflicción, previo a la muerte, previo a ser entregado en la cruz, a morir en la cruz, dice que recibió consuelo, fortaleza de ángeles que Dios envió para que le fortalecieran. Noten la oración necesitada. Y Nehemías está orando agónicamente, necesitadamente, con un sentido de urgencia. Por eso clama a Dios. Y es muy probable que, hablábamos con la hermana Lalita ahorita, antes de entrar al culto, que la situación por la cual las iglesias hoy día están los días de oración vacías es porque los hermanos no sienten la necesidad. Los hermanos entienden que no necesitan. Por algún motivo están conformes donde están. Por algún motivo no necesitan de Dios. Y por eso vemos a la iglesia donde los domingos vienen 200, 250, no sé.
En los cultos de oración, 15 personas, 12 personas, 20 personas. La oración, primeramente, tiene que venir fruto de una necesidad imperante, urgente que tenemos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración del justo puede mucho. O sea, Santiago está diciendo, hay un poder en la oración. Tú estás enfermo, ven y ora. Y si tú sigues enfermo, ven que los hermanos, que te unjan los ancianos con aceite, y dice, y esa oración va a salvar, va a sanar al enfermo. Y no solamente eso, dice que también lo aparta del pecado. Los pecados, si oramos por él, por lo que está en aflicción de pecado, batallando con el pecado, dice, si oramos por él, dice, lo vamos a salvar, sus pecados le serán perdonados. De alguna manera Dios opera a través del creyente, a través de la oración, no solo para sanar, sino para perdonar los pecados. Los hermanos que están desviados, orar por ellos. Y no solamente debemos orar por las enfermedades, porque muchas veces oramos y siempre oramos por las enfermedades. Por las enfermedades, por las aflicciones, por lo que necesitamos. Pero hay una gran necesidad que el mundo hoy día tiene. Una necesidad extrema de felicidad, de gozo, no sé. Que solo en Cristo se puede hallar. Y hay también una extrema necesidad de seguridad, que la palabra te la promete, la palabra te la da. Dice la consolación de las Escrituras. Mediante la consolación de las Escrituras tenemos esperanza. Hay una extrema necesidad de bienestar. Y de alguna manera la gente su mente está confusa. No solo en el mundo, sino dentro de la iglesia. Nehemías estaba necesitado, vio la ciudad necesitada, vio los hermanos necesitados. Y dice que él hizo llanto, oró, hizo ayuno, dice, y clamó ferventemente a Dios. La oración eficaz viene fruto de una necesidad, fruto de la necesidad. Pero no solamente fruto de la necesidad. Si ustedes ven el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías, probablemente 90 años después que sucedió la primera migración, en la cual se supone que la ciudad se iba a restablecer, pensaría que la restauración de Israel, como Dios lo había prometido, se había frustrado. Y lo que hace Nehemías es que inmediatamente, este versículo 5 dice, Señor, en su agonía, en su necesidad, él dice, Señor de los cielos, grande, temible, habla de su grandeza, dice, tú guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Y noten que él apela a qué cosa, a los pactos de Dios, a las promesas de Dios. Y lo segundo que hace una oración eficaz es cuando nosotros apelamos a las promesas de Dios. Lo que Nehemías está haciendo, él dice, mira Señor, tú guardas. La palabra guardar significa cuida, cumple, mantiene. Y la palabra pacto significa prometer, promesa. Y él lo que está diciendo, mira Señor, tú cumple lo que has prometido. Dice, y tú hiciste un pacto con Israel. Fíjese el versículo 8, cómo él se lo recalca en su oración, versículo 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Haciendo una referencia a Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 5. Dios había prometido. Dice, si tú te apartas de esto, viene juicio sobre ti. Viene mal sobre ti. Y si tú vuelves a buscar, viene bien sobre ti.
Y lo que Nehemías está haciendo es apropiándose de la promesa que Dios había dado a través de Moisés al pueblo de Israel. Y noten cómo cuando oramos con la promesa, lo que está haciendo Nehemías, esas promesas están ligadas al bien de nosotros. O sea, las promesas de Dios, Dios las ha ligado al bienestar de nosotros, al bien de nosotros. Josué capítulo 21, versículo 42. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que Jehová había prometido a Abraham y a su descendencia. Vemos que en Josué capítulo 21 dice todo eso que él prometió, las promesas, todo ese bien que él prometió, dice, le vino a Israel. Y noten cómo esas promesas Dios la ligó al bien de Israel. Y Israel por un tiempo reposó de paz, de prosperidad. Y dice, todas esas buenas promesas, todas se cumplieron para Israel. No faltó, dice, ni una, todo se cumplió. Ahora, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué vemos a Israel en un estado totalmente deplorable, en un estado de angustia, a tal punto que esa gran ciudad, en el libro de Esdras dice, la llamaban provincia, dice lo que están en la provincia, toda esa gran ciudad se reduce a una pequeña provincia, quizá insignificante, con sus muros destruidos, su puerta quemada. ¿Qué pasó con Israel? Segunda de Crónicas capítulo 36. Los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. El pueblo de Israel insiste en pecar, permanece en pecado. Y toda esta destrucción vino porque ellos, dice ahí, se contaminaron con todas las naciones que estaban a su alrededor. Y Dios insistió una y otra vez, envió constantemente, dice, Dios mensajero al pueblo de Israel. Ellos no quisieron. Y al final, dice el Señor, no hubo más remedio, dice, que destruirlo. Por eso Israel estaba en un estado deplorable de calamidad, porque menospreciaron las promesas de Dios. El pecado hace que nosotros menospreciemos lo que Dios ha prometido, y al final pasa lo que pasó con Israel. Vienen consecuencias, acarreamos consecuencias. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un problema hoy. Fíjense que dice el Señor que a Israel, de las promesas que hizo Abraham y a su descendencia, no faltó una. Pero Dios da una advertencia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Dice, el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y él habla del engaño que es el mundo. Y él define como mundo aquí los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida. Todas aquellas cosas, quizás, tras las cuales nosotros pasamos nuestro mayor tiempo. Dios dice, eso es el mundo. Las razones por las cuales
quizás hoy hay tan pocas personas hoy en el culto, son por estas cosas las cuales Dios nos está advirtiendo. Eso es el mundo. Y tristemente, todos estamos involucrados en todas esas cosas que el mundo dominado por el maligno vive ofertando, y nosotros nos vamos olvidando de lo que Dios ha prometido. Nehemías, no obstante, habían caído en pecado, no obstante, el pueblo había menospreciado a Dios, nueva vez él apela a Dios y dice: Señor, acuérdate de tu pacto, acuérdate de lo que tú has prometido. Y miren cómo de nuevo la misma promesa se convierte en la fuente de esperanza, por lo cual Nehemías clamaba. Y nosotros tenemos la promesa de Dios en las Escrituras, en la Biblia. Y hay cientos y cientos de promesas que Dios hace para nuestro bien. Y de algún modo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida siguen difuminando todo aquello glorioso que Dios promete en su palabra para sus hijos. Así que la oración eficaz primeramente viene fruto de una necesidad, también apela a las promesas de Dios. Versículo 6, Nehemías 1, 6 y 7. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Fíjense que una tercera cosa que hace la oración eficaz es declarar nuestra realidad, nuestras debilidades, nuestro pecado. Nehemías está diciendo: Señor, está atento. Y noten que Nehemías, sabiendo a quién se dirigía, a ese Dios 3 veces santo, de algo él estaba convencido, y en su corazón, su espíritu, él en su mente, de alguna manera estaba preparado para decirle a Dios: escúchame. Y él confiesa no solo su pecado, los pecados del pueblo, y dice: yo también pequé. Sí, Padre, dice: sí, Señor, todos hemos pecado, no hemos desviado, dice, en extremo, no hemos corrompido contra ti, no hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos que tú le diste a Moisés. Y la oración eficaz necesariamente tiene que confesar, declarar lo que nosotros somos. Porque muchas veces la oración se convierte en un ritual inconsciente, como si fuera casi comer. De hecho, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, y yo me incluyo en eso, no sé si a ustedes les ha pasado que tú te hincas delante de tu cama y tú dices: Señor, bendice tu alimento. O sea, porque vamos mecánicamente, ya como una costumbre, no porque realmente nosotros vamos delante de Dios fruto de una necesidad a apropiarnos de lo que Él tiene para nosotros, sino es algo mecánico. Nehemías viene y dice: no, Señor, nosotros hemos pecado contra ti. Y cuando dice ahí que ellos confesaron, la palabra confesar dice declarar, pero viene, dice, de algo intenso que lamenta, de un lamento intenso. Y Jeremías está diciendo, Nehemías está diciendo, dice: nosotros pecamos contra ti y estamos intensamente lamentados por lo que hicimos, confesando su pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Uno de mis versículos preferidos. La genuina confesión proviene de un corazón arrepentido. Si realmente nosotros venimos a orar delante del Señor, necesariamente tenemos que venir arrepentidos de lo que hemos hecho y confesar a Dios nuestro pecado, porque si no, la oración van a hallar estorbo. El pecado es un estorbo. Y si no confesamos genuinamente nuestro pecado,
Pero fíjense que habla también de arrepentimiento. O sea, el pecado tiene que venir acompañado de arrepentimiento. Y no solamente de arrepentimiento, el arrepentimiento va a generar y va a producir una acción. Fíjense lo que pasó con el pueblo de Israel en el capítulo 9, Nehemías 9. Cuando ya él está en Israel y Edra está con el pueblo enseñándole y leyéndole todo lo que era la ley, miren lo que dice 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Pero noten que la confesión es un lamento, es un arrepentimiento, pero viene acompañado de una acción. Y lo vemos en el pueblo. Cuando ya Nehemías está en Jerusalén, fíjense que el pueblo dice en el versículo 2, y ya el pueblo, cuando viene a confesar sus pecados, que están entristecidos, dice ya el pueblo se había apartado, la descendencia de Israel se había apartado de todos los extranjeros. Y en el libro de Esdras fueron más. Dice que las mujeres fueron despedidas con sus hijos, sacadas de la ciudad. El pecado requiere una acción inmediata. El arrepentimiento va a traer una acción inmediata, a apartarnos del pecado. Y eso es lo que Nehemías está haciendo. Ahora, ¿realmente ese arrepentimiento viene fruto de qué? Miren el versículo 9 del capítulo 8 de Nehemías. Miren fruto de qué viene el arrepentimiento. Porque muchas veces podemos tener cargo de conciencia, podemos sentirnos mal. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Pero el cristiano no funciona así. Nehemías 8:9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, el pueblo cuando oyó lo que decía la palabra de Dios, cuando el pueblo fue confrontado con la verdad de Dios, y lo que ellos estaban haciendo, dice que comenzaron a llorar y a lamentarse. Así que ese día de júbilo se estaba convirtiendo en un día de agonía para ellos. Habían ofendido a Dios, se habían rebelado contra la ley de Dios. Noten que había un dolor por el pecado. Y ese dolor le llevó a tomar una acción. Y esa acción fue porque ellos vieron lo que decía la palabra. Ellos vieron lo que Dios demandaba. La eficacia de la acción de Nehemías y del pueblo, ¿te das cuenta que vinieron de un corazón contritado, humillado, arrepentido? Es lo que Dios quiere, que nuestras oraciones tienen que venir de un corazón que realmente le duela el pecado, y no podemos venir delante de Dios a orar con pecado. Y no es que lo confesemos, que le digamos los pecados a Dios. Es que realmente nos arrepintamos, un lamento. Ahí habla de un lamento. El pecado es un estorbo en el cual la oración no llega a Dios. Y obviamente nosotros no vamos a venir a decirle a todo el mundo y a confesar nuestros pecados públicos. Es a Dios que hay que confesar los pecados. Pero me llama la atención, en 11 años que yo tengo en la iglesia, nunca ninguno de nosotros ha orado y ha pedido oración para que Dios le ayude en la batalla de su pecado. O sea, no he visto un culto de oración que nosotros digamos: vamos a orar por mí porque estoy batallando con el pecado, o porque estoy en pecado. O sea, Nehemías dice: Señor, hemos pecado contra ti. Dice, y no solamente hemos pecado, sino hemos pecado en extremo. Hemos violado totalmente tus mandamientos. Y parecería que nosotros somos santos de tal manera, gloriosamente santos,
Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír mi oración, dice Nehemías. Oye, Señor, lo que yo te voy a decir. Confiesa su pecado. En extremo hemos pecado. La oración eficaz proviene de la necesidad, apela a las promesas de Dios y confiesa sus pecados. Una cuarta cosa, versículo 11. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Aparte, dice Nehemías, o sea, nosotros queremos reverenciarte, Señor. O sea, en la oración, aparte de que proviene de la necesidad, apela a las promesas y confiesa las debilidades, también busca glorificar a Dios. Cuando oramos, de alguna manera estamos orando para nosotros exaltar, glorificar el nombre de Dios. No para nuestro bien, no únicamente para nuestro bien. Y la palabra reverenciar me llamó mucho la atención. Dice que viene de una raíz primaria que significa temer. Dice moralmente reverenciar. O sea, es una actitud, la reverencia es una conducta moral, una actitud moral, fruto de lo que nosotros tememos a Dios. Nosotros reverenciamos a Dios cuando por temor a su santidad, a quien es, nosotros nos apartamos del mal. Y estamos dando gloria, reverenciando a Dios. Miren lo que dice el salmista. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y lo que el salmista dice, no hay posibilidad alguna, Señor, que nosotros podamos mantenernos delante de ti si tú realmente nos miras a nosotros, mira nuestro pecado. Dice, pero gracias que tú has perdonado, que tú eres misericordioso, que hemos sido objeto de tu gracia. Pero ¿qué pasa? Dice, ¿para qué hemos sido objeto de eso? Y para que nosotros les reverenciemos. Nosotros hemos sido objeto de la gracia de Dios. Y dice que nosotros ahora tenemos que andar de tal manera que reverenciemos a Dios, que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Y la oración debe incluir esa motivación. Que seamos transformados de tal manera que nuestra vida traigan gloria a Dios. La oración de Nehemías, de algún modo, Nehemías dice, hemos pecado, nos hemos corrompido, hemos vivido alejados de ti, tú nos entregaste en la mano del rey de los caldeos, dice, pero ahora nosotros queremos reverenciarte. Ahora tememos Dios, ahora hemos sido transformados, ahora entendemos tu santidad. Dice, y nosotros ahora queremos andar de tal manera que te reverenciemos, que te glorifiquemos. La oración no solamente procura nuestro bien, sino glorificar a Dios. Entonces, si ustedes notan la eficacia de esa oración de Nehemías, es producto de cómo Nehemías oró. ¿Qué había en el corazón de Nehemías que Dios le prosperó tan grandemente? ¿Cuál era la actitud de Nehemías que Dios prosperó todos los deseos de su corazón? Su oración eficaz fue porque provino de una necesidad urgente que él tenía. Clamó a Dios desesperadamente. Y no apeló a su prejuicio. No apeló a lo que él entendía. No apeló a lo que él cree que le conviene. Él apeló a lo que Dios había prometido. No sin antes decirle, Señor, yo soy pecador. Y al final dice que Nehemías dice, Señor, yo te quiero reverenciar, te quiero glorificar con mi vida. Santiago 4:3. Pedís y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El gran problema de nuestra oración es que andan totalmente desviadas de lo que es la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia. Y
para terminar, fíjense que todas las transformaciones que pasaron fueron fruto de la oración de Nehemías. La oración, un hombre orando, puede mover el corazón de Dios. Así que no tenemos justificación si hay poca gente, si hay mucha gente. Un hombre orando puede inclinar el oído de Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos tenemos el testimonio de tu palabra, Señor, de cómo tú operas, de cómo tú te glorificas, Señor, a través, Padre, de aquellos hombres fieles, Señor, que por tu gracia pueden, Padre, acceder a tu trono. Nosotros te glorificamos, Señor, porque sabemos, Señor, que todas aquellas cosas que tú has prometido son para nuestro bien. Ayúdanos, oh Dios, a que nuestros corazones, Señor, sean estimulados, sean transformados, Señor, y que con sinceridad, Señor, puedan venir delante de tu trono de gracia, Señor. Y no solamente apelemos por nuestras necesidades, sino también que glorifiquemos y alabemos tu nombre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.